Hoy la palabra se llama Aprende a depender de Jesús y enséñaselo a tu familia. ¿Cómo se llama? Aprende a depender de Jesús y enséñaselo a su familia. Tomé como texto base Juan capítulo 15 versículo 5 y vamos a leerlo todos desde sus casas, todos allí. Vamos a leerlos a la voz de 3. 1, 2 y 3. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. En estos días, pareciera que ya supiéramos todo lo que tenemos que hacer. Pareciera que ya hubiéramos organizado nuestra vida. Y ya no recibimos ningún consejo porque ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y buscamos la solución a todos nuestros problemas en nuestras fuerzas. A veces desconocemos que hay una sola salida y se llama Jesús. Y luchamos y nos esforzamos mucho por tratar de hacer las cosas bien, entre paréntesis. Pero a muchos de los cristianos les sale todo mal y los no cristianos también. Y la respuesta es que el título de esta prédica lo dice: tienes que aprender a depender de Jesús en cada área de tu vida. Jesús nos enseña en este texto que Él es la raíz y nosotros las ramas. Y que no podemos hacer nada si nos despegamos de Él, si no dependemos de Él. Ahora, si permanecemos en Cristo, daremos mucho fruto, sin tanto esfuerzo. A ver, en sus casas, digan conmigo, mucho fruto sin tanto esfuerzo. A ver, una vez más, dígalo conmigo, mucho fruto sin tanto esfuerzo. A veces pareciera que si nos esforzamos más, damos más fruto. Y estamos en nuestras fuerzas todo el tiempo tratando de hacer, de solucionar, de trabajar, de solucionar los problemas de nuestros hijos, de nuestro trabajo, de nuestras finanzas, de nuestra casa. Y estamos corriendo ahí como ratón de laboratorio, corriendo, pero no estamos dependiendo de Jesús, no estamos escuchando a Jesús. Y no dice que depende el tiempo, no dice que depende la circunstancia, no dice que si la cosa está dura, entonces no dará fruto. No, ahí no dice. Dice que si estamos pegados a Jesús, daremos fruto, amén. Sin importar la circunstancia, sin importar el tiempo, sin importar lo que esté pasando, sin importar las mentiras que el diablo haya querido vendernos en nuestra vida. Por más fuerzas que pongas, por más argumentos que tengas, no podrás avanzar sin Jesús, no podrás avanzar sin su conocimiento, sin su verdad, sin estar pegado a Jesús, sin depender de Jesús. Tienes que reconocer que todo lo que haces depende de Jesús, de cuánto tienes a Jesús en tu corazón. La Biblia dice que tu casa está al cuidado de Jesús, amén. ¿Cuántos reciben esta palabra? Diga conmigo, mi casa está al cuidado de Jesús, amén. Cuando dice que la construcción de una casa está cuidada en las manos de Jesús, dice que por más de que me esfuerce, que mis hijos aprendan, que yo aprenda, que las finanzas me salgan bien y que yo quiero guardarme de no contagiarme y que yo quiero estar en paz y contento, que yo no quiero tener ansiedad, que yo no quiero tener depresión, que yo no quiero tener tristeza. No hay nada que puedas hacer al respecto. Si Jesús no está en tu casa, si no dependes de Jesús, llegará el ladrón a medianoche como una ruina de repente y te destruirá tu familia, porque no hay ni 3 ni 4 caminos, hay solo 2 caminos: o crees en Jesús o no crees. Amén. Jesús construye tu vida financiera. Jesús construye tu relación en familia con tus hijos y con tu esposa. Jesús construye tu vida ministerial. Jesús construye tus sueños.
Si estás anclado a Jesús, te auguro buenos éxitos en la vida. Amén. Ahora, tú dirás, pero ¿quién le enseña a mis hijos? Jesús les enseña. Amén. El mismo Jesús que se te apareció a ti, se te aparecerá a ellos. ¿Y quién abre las puertas? Jesús las abre. En el nombre de Jesús activamos ángeles, como dice Hebreos 1. Dios está pidiéndote en esta noche dependencia de Jesús 100%. Jesús es todo para tu vida. Jesús es tu todo. Sin Él no respiras. Amén. Ahora, no solamente te enseña, Jesús también te provee. Jesús te da seguridad. Jesús te da sanidad. Jesús te da esperanza, salvación. A veces pensamos que Jesús solamente vino al mundo a darme vida eterna y a librar mi vida del infierno. Ahora, ¿cuántos saben que eso es real? Pero el mismo Jesús que te sacó del infierno es el mismo Jesús que te prospera. Amén. Gracias por su entusiasmo en casa. No los puedo escuchar, pero sé que están escribiendo ahí. Allí producción me está diciendo qué tanto están escribiendo ustedes. Pero, pilas. Jesús es para todas las áreas de tu vida. No solamente en un área, sino en todas las áreas. Amén. Él te da paz, Él te da gozo sobrenatural. Deja tu ansiedad a un lado y descansa en Él. Todo en todos, dice, este mundo fue creado para Él por medio de Él. Jesús es nuestro todo, es nuestra bandera. Si Jesús no hubiera resucitado, entonces nosotros estaríamos haciendo el oso en esta noche. Nuestra predicación sería en vano, todo sería fracaso. Gloria a Dios que Jesús resucitó, amén. En esta semana, en un tiempo de ayuno con mi esposa y con el equipo, en algún momento nos quedamos dormidos. Pero no piensen mal, no estábamos trasnochados. De repente, hubo un sueño espiritual allí, como unos minutos nomás, tampoco fueron horas. Y Dios le mostró a mi esposa que Él quería que nosotros descansáramos, y cuando abrimos los ojos, es como si hubiéramos dormido horas y horas. A ver, ¿cuántos han dormido aquí muchas horas y se levantan como descansados? Dicen, wow. Y nos levantamos de los minutos que estuvimos ahí con los ojos cerrados, todos en un mismo espíritu. Y cuando nos levantamos, Dios nos había dado descanso. Y esa es la voz de Dios. Eso es lo que Dios quiere, hablarle a la iglesia el tiempo de su gloria y a todas las iglesias en el mundo entero. Descansa en mí porque yo peleé por ti, porque yo soy quien te sostiene, porque yo soy quien te da seguridad, porque yo soy quien te sana, te mantienes en sanidad divina, te mantienes en prosperidad divina, te mantienes en seguridad, te mantienes en salvación. Gloria a Dios y vas para el cielo. Amén. Salmo 127, 1 al 2. Léalo conmigo, por favor, allí en la pantalla. Ya está allá. Leámoslo. El Señor, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto, de mañana temprano hasta tarde en la noche, y te preocupes por conseguir alimento. Porque, a ver, léalo conmigo fuerte allá en casa, porque Dios da descanso a sus amados. Amén. Ay, aleluya. Gloria a Dios. Dios es nuestro escudo. Dios es quien nos rodea. Amén. Y si en algo debemos gloriarnos, es en Dios. Es en Jesús, es en su salvación. Es en que Dios está de nuestro lado. Ahora, confiar en Él es depender de Él. Confiar en Él es llamarlo a Él. Cuando yo estoy en problemas, no llamo a la tía Rebeca, sino llamo a Jesús. Me arrodillo en la cama y le digo, Jesús, ayúdame porque necesito de tu ayuda. Mi mamá se enfermó, mi papá murió, no tengo empleo, necesito finanzas, necesito tu sabiduría, me siento mal.
No hay persona que haya buscado la presencia de Dios y no haya encontrado respuesta. Si tú golpeas, dice la Biblia que Él te abre. Si tú le llamas, dice la Biblia que Él te responde. No creemos a un Jesús muerto porque Él resucitó. Y está vivo y vive para siempre y está muy pendiente de nosotros. Está tan pendiente de nosotros que vive dentro de ti, sabe los cabellos que tienes en tu cabeza. Y sabes todo de ti, más que ti, te conoce más a ti, que tú mismo conocerte a ti. Cada noche de tu vida dormirás bien porque Él te cuida. Cada noche. No habrá una noche más que te dé insomnio. En el nombre de Jesús, amén. Yo lo creo. Diga conmigo, todas las noches dormiré como un bebé. Tranquilo. Sin importar que me contagio, que la economía. Gloria a Dios, Jesús está conmigo, dependo de Él y Él me cuida. Amén. Y me da salud, y me da prosperidad financiera, y me da prosperidad familiar. Hay tantas necesidades que tenemos que llenar en nuestra vida, pero quiero decirte en esta noche, algo que Dios habló a mi corazón y que yo sé que también te lo quiere hablar a tu vida, es que no hay área que Dios no quiera solucionar. A veces pensamos en el Jesús de algunas áreas. Quizás tú llegaste a Jesús por un problema, pero en el transcurrir de la vida te llegaron más problemas. Y esos problemas que te llegaron, piensas que Jesús no los puede solucionar. En esta noche te digo de parte de Dios, Dios es el Dios de todos los problemas y Él te los soluciona todos uno tras otro, sin importar cuál sea. Es que mi problema es exclusivo. No, no digas eso. Tu problema no es exclusivo. La Biblia dice que hay muchos hermanos por todo el mundo sufriendo lo mismo o peor. Pero aún así Dios les ama también a ellos y también quiere solucionar su problema. Entonces, no pensemos que Jesús es el Jesús del Espíritu. ¡Oh, aleluya! Nadamos. Y estoy contento porque espiritualmente estoy gozoso y contento, pero en las finanzas estoy mal. Ahí ya no estoy tan contento. Cuando estoy orando estoy muy feliz, estoy muy contento, muy alegre. Y nos sentimos contentos. Y cuando hay transmisiones o cuando podemos reunirnos para orar y estamos allí saltando, ¡ay, qué alegría! Pero sale de orar, sale de escuchar una prédica y se aburre porque tiene muchas deudas, se aburre porque no tiene plata. Entonces, ¿cómo es posible que creemos que Jesús es solamente para lo espiritual? No, Jesús también es para lo físico. Jesús también suplirá tus necesidades físicas. ¿Cuántos creen eso en esta noche? Amén. Recibe esta palabra. No faltará el alimento en tu casa. No faltará el dinero para pagar las deudas, las cuotas, los arriendos. Amén, gloria a Dios. Yo sé que tú lo estás creyendo en casa. Amén. Y todos los que me escuchan también lo creen. Y no solamente en el físico, también en el alma. Hay muchas personas que pueden tener la provisión física, pero hay algo, hay una opresión, hay un dolor, hay una tristeza. Yo te digo en esta noche, solamente depende de Jesús, porque donde está el Espíritu Santo de Dios, allí hay libertad. Si tú te arrodillas a Dios y lo buscas con todo tu corazón, entonces lo que va a pasar es que va a venir una paz sobreabundante en tu vida. Quiero que leas este salmo conmigo, Salmo 3 al 5. A ver, léelo conmigo, en casa, por favor. Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea. Eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Interludio, me acosté y dormí, pero me desperté a salvo porque el Señor me cuidaba. A ver, ¿cuántos pueden repetir este texto una vez más? Díganlo conmigo. Yo me acosté, pero me levanté al otro día. Porque cuando usted abre los ojos, ¡ay, estoy vivo! Y se pellizca, ¡ay, no me morí! Es porque Dios te cuidó en la noche. Amén. Estás vivo. ¿Cuántos están contentos de estar vivos? A ver, pellizcase, ¡ay, estoy vivo! Un consejo que te quiero dar en esta noche. Punto número 1, depende de Jesús para mantenerte en bendición financiera. Es supremamente importante. Voy a contarles una historia que pasó con uno de los apóstoles o con uno de los discípulos de Jesús. Lucas capítulo 5, versículo 4,
léalo conmigo, 1, 2 y 3. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Jesús te dice ahora, ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. ¿Cuáles son las aguas más profundas? La presencia del Señor. La revelación con respecto a las finanzas. Amén, pero estamos en crisis, pastor, esto está vuelto nada. ¿No se ha dado cuenta? Claro que me he dado cuenta, pero el mundo está en crisis, pero el cielo no está en crisis. ¿Cuántos pueden decir conmigo, yo no estoy en crisis, yo estoy en Cristo? Amén. Y estás tan bendecido, tan bendecido, tan bendecido, que le mandarás un churrasco al pastor el fin de semana. Amén. No, mentiras, es molestando. Pero invitarás a toda tu familia a comer. Podrás disfrutar de Dios. Disfrutar de las bendiciones que Dios te da, porque hay que disfrutar el día. Disfruta la presencia del Señor. Hay personas que están comiendo y que vamos a preparar para mañana. Y no han terminado de comer la primera comida cuando ya están preocupados por la siguiente. Disfruta tu comida y Dios proveerá. La Biblia dice que cada día trae su propio afán. Pedro era un empresario. Pedro era un gran visionario. Pedro tenía barcas, hacía negocios. A veces pensamos que el apóstol Pedro era que solo espiritual. No. Pedro le daba mal genio. Pedro iba al baño. Pedro se sacaba los mocos. Pedro le daba piedra. Como todos nosotros, como su pastor o como cualquiera. Nosotros no queremos hacernos ver como personas acartonadas, súper mega espirituales, donde no tenemos errores, porque los tenemos. Pero gloria a Dios que Jesús no los tuvo y en Él somos justificados y santificados. Amén. Es por Cristo que estoy de pie. Es por Cristo que me puedo parar de pie. Y Pedro era muy bravo. Y también era bueno para los negocios. Tenía barcas. Tenía una empresa pesquera. Y no tenía una sola barca. Tenía varias barcas con su papá y con su hermano Andrés. Pedro tenía también la suegra enferma. Bueno, eso no es tan malo. No, sí, era malo porque la suegra se iba a morir. Pero Pedro tenía un gran problema. Aunque era visionario, aunque era un empresario, aunque Pedro quería las empresas, Pedro debía las barcas, Pedro tenía muchas deudas, Pedro trabajó con sus fuerzas durante muchos días y no pescaba. La Biblia que él iba allí donde el Señor que le debía las barcas y él era muy acongojado, estaba presionado, estaba triste porque las cosas no le salían, tenía que soltar las barcas, lo iba a perder todo. ¿Qué había pasado con Pedro, este gran hombre empresario que decidió creerle a Dios? Era cristiano, pero cuando Jesús vino a su vida, y antes de hacer el milagro con Pedro financiero, le sanó a su suegra. Y Jesús sanó la suegra de Pedro, pero aún su problema financiero continuaba. O sea, le quitó ya el problema de la enfermedad, pero no había quitado el problema de las finanzas. Y a veces pensamos que Jesús solo puede con un área y no con otra. Y esto no es así. A veces pensamos que tener finanzas o estar bendecidos por Dios es pecado. Y que Dios no piensa en eso. Y que la Biblia dice que un rico no puede pasar por la aguja por el huequito de una aguja. Porque entonces, y se imaginan una aguja de coser y dicen, que es imposible que alguien pueda tener dinero. Mentiras. Cristo pensó en esto. La aguja no es la con la que tú coses, hermano. La aguja es una puerta muy pequeña donde tocaba despojar al camello para que el camello pudiera pasar. Pero Pedro llevaba muchos días trabajando, no obtenía resultados. Apareció un Jesús que sanó a su suegra, pero él a veces creía, a veces no. Jesús lo impactaba, estaba allí como dudoso. Pero Pedro tenía más sus ojos puestos en la plata que en Dios. Y estaba allí tratando más bien de solucionar y decir que toda la noche trabajaba y peces y no salían peces. Pero ahora se encuentra Jesús y Jesús le dice, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar.
Ahora Pedro quería justificar su trabajo. Señor, pero he trabajado durante toda la noche. Y muchas veces nosotros decimos, Señor, pero mire todo lo que yo he hecho. Queremos poner nuestras obras por encima de la palabra de Dios. Y allí es donde está el tema. Que Pedro lo hizo en sus fuerzas. Pero esta vez sí iba a conseguir pescados porque Jesús de Nazaret lo había dicho. Y si Él lo declaró, entonces es la verdad. Es la palabra de Dios. Iba a suceder. Cuando Jesús lo dice, es porque va a suceder. La palabra de Dios escrita es la palabra directa de Dios. Cuando tú hablas la palabra de Dios, es como si Dios mismo la estuviera hablando. Amén. La palabra de Dios es realidad. La palabra de Dios es el mejor regalo que tú puedes tener para tus finanzas. Si tú alineas tus finanzas a la palabra de Dios, te garantizo que serás rico. Tendrás mucho dinero porque es la palabra de Dios. Profundiza, ve a aguas profundas y tira la red. Pero ¿qué diferencia va a haber, Señor Jesús? Ya lo hice toda la noche. Pero como tú lo dijiste, como es tu palabra, no es la mía, es lo que tú dijiste, lo voy a hacer. Amén. Y Pedro se fue y echó las redes. Y entonces dice que las redes se reventaban de pescados. Dice que comenzó a llenarse y él no entendía por qué había echado la red toda la noche en el mismo lugar, pero ahora que tiene la palabra de Dios, entonces ahora salen peces. Esto quiere decir que Dios cumple su palabra, amén. Esto quiere decir que si Jesús lo dice, entonces se hará. Muy seguramente, si la palabra lo dice, se hará. ¿Cuántos dicen en su casa? Levante su mano y diga conmigo, si la palabra lo dice, se cumplirá. Una vez más, dígalo, si la palabra lo dice, se cumplirá. A ver, una vez más, dígalo fuerte, si la palabra lo dice, se cumplirá. ¿Cuántos lo creen? Si la palabra lo dice, se cumplirá. Y abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. ¿Quién lo dice? ¿El pastor Fabián? No. ¿Quién lo dice, mis amados hermanos? La palabra de Dios. Diga ya conmigo fuerte en casa, aunque yo no lo escuche, o escríbalo allí en el chat. La palabra de Dios lo dice, yo soy bendecido. Amén. Echa tu red. Vamos. Pero estoy cansado. Echa tu red. Vamos, siembra. Respalda mi obra con finanzas. Pruébame ahora en esto así. Yo no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Y sucedió el milagro con Pedro. Y estuve leyendo la historia y es espectacular. Miren lo que pasó con Pedro, porque la Biblia lo relata de una forma, pues no lo cuenta como está allí, como lo que pasó con Pedro, pero los historiadores dicen que Pedro tuvo tantos peces. Ese día el milagro fue una pesca, esto sí lo dice la Biblia, lo que voy a decir. Dice como nunca en la historia. ¿Cómo así? Como nunca en la historia. Una pesca como nunca en la historia. ¿Ustedes quieren saber qué hizo Pedro con esa platica de los peces del milagro? Les voy a contar. Pagó las barcas. Las pagó. Ya quedaron. O sea, su empresa se subió. Su empresa estaba quebrada. Y de repente, por ese milagro, su empresa llegó al tope máximo, o sea, pagó, no tenía deudas. ¿Cuántos saben que las deudas es una maldición? Y si tienes deudas están mal. Pero si no tienes deudas estás en un punto de equilibrio de bendición. Entonces pagó todas las barcas. Segundo, pagó sus deudas. Tercero, pagó los impuestos de ellos y de sus barcas. Cuarto, le quedó platica en efectivo para decirle a la esposa, amor, en un día logré lo que yo soñaba en 20, en 30 y en 40 años. No tener deudas, tener una empresa productiva, venir y dejarte platica a ti. Y aparte de eso me quedó para mi tiempo libre para seguir a Jesús. A ver, ¿cuántos de los empresarios saben que lo que más anhelamos nosotros es eso? No ser empleados, sino tener tiempo libre para servir a Jesús. Qué bueno, yo que me entre plata y yo dedicar mi tiempo no a trabajar, sino que me entre plata para que yo esté tranquilo y dedique mi tiempo a adorar a Dios y a seguir a Jesús. Y eso fue lo que hizo Pedro. Pedro le dijo, amor, ten esta platica, vive el resto de tu vida
porque me voy a seguir a Jesús. ¡Wow! Se cumplió su sueño. Sus finanzas estaban estables. Fue una pesca inimaginable. Sus sueños se cumplieron. Logró pagar todo. Y Pedro conoció a Jesús, escuchándolo por el Evangelio. Y también Pedro conoció a Jesús, el Salvador, el sanador, pero también el que da finanzas. Ahora Pedro era un pescador de peces, ahora se volvió un pescador de hombres. Entonces, ¿qué fue lo primero que Jesús hizo en Pedro? Antes inclusive de salvarlo, restauró sus finanzas. Por eso la dependencia de Jesús, cuando nosotros estamos tan asustados en estos tiempos y estamos supremamente asustados porque no tenemos finanzas, no te preocupes. Pégate a Jesús, depende de Jesús en esta área, que Dios restaurará tus finanzas. Y aún en estos tiempos, te digo, mi querido hermano, tus finanzas Dios hará que prosperen. Gracias por su entusiasmo. Pero siempre ten en cuenta que Jesús vino a traer buenas nuevas. Y las buenas nuevas incluye toda la salvación. Las buenas nuevas incluyen las finanzas. No piense que las buenas nuevas solo salvarse del infierno. No, las buenas nuevas incluyen finanzas, sanidad, prosperidad, bendición, restauración. Es un paquete completo. Dios quiere bendecirte en cada área de tu vida. Lean conmigo esta palabra, por favor. Tercera de Juan 1:2. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Amén. Dios desea llevarte al cielo. Amén. Dios desea llevarte al cielo. Gloria a Dios. Vamos para el cielo. Estoy contento por eso. Pero Dios desea mantenerte en sanidad divina. Amén. Gloria a Dios. Y aún si fueras contagiado, no vas a morir porque tú tienes fe de que te mantienes en sanidad divina. Y sales adelante, no morirás, sino que vivirás. De hecho, habrá milagros de sanidad en tu familia, de protección. También Jesús vino a prosperarte en estos tiempos. Ay, pastor, ahorita es muy difícil, estamos en crisis. Ok, está en crisis el que no tiene a Cristo, pero los que tenemos a Cristo estamos en bendición continua. Sin importar la circunstancia. Si estamos pegados a Cristo, lo tenemos todo. ¿Quiere protegerte? Sin duda. Que Él quiere protegernos, quiere poner un escudo, dice la palabra de Dios, y quiere que seas bendecido financieramente. Entonces, diga conmigo, el Evangelio de Cristo es completo. Amén. Entonces, Él lo salva de todo. Amén. Vamos a vivir unos hogares y unas vidas llenas de salud, llenas de paz, llenas de gozo, porque prosperidad no es solamente tener plata. Prosperidad es tener mi familia contenta. Prosperidad es que haya paz en mi casa al comer. Prosperidad es que estemos todos sanos. Prosperidad es que haya gozo en medio de nosotros, que haya alegría, que haya protección, que se respire un ambiente de seguridad. Prosperidad es poder saber que a pesar de todo lo que está pasando afuera, la sangre de Cristo protege mi casa y protege mis finanzas y protege mi familia, y viviré como un hijo de Dios. Bendecido, gozoso, contento, alegre. Ahora, la razón que Pedro nunca vio la solución de sus finanzas hasta que escuchó a Cristo y obedeció, hasta que aprendió a depender de Cristo. ¿Cuándo Pedro dependió de Cristo? Cuando Pedro se arrodilló. Y Pedro hizo esto: Jesús de Nazaret, aléjate de mí, soy un pecador. Esa es la primera condición del ser humano, reconocer su pecado. Porque cuando una persona no reconoce su pecado, entonces es soberbio. No necesito de ti, Dios, no necesito de escuchar una prédica, no necesito de adorarte, no necesito de estar allí, ya, Dios me salva. No. Pedro se humilló ante Jesús. Aléjate de mí, soy un pecador, no soy digno de ti, Jesús. Pero Jesús le extendió su mano y le dijo: Pedro, tranquilo, no te preocupes, levántate.
Y le dijo una palabra muy interesante. Ya no serás pescador de peces, sino serás pescador de hombres. Se me acabó el tiempo, solo quiero darles el último consejo. Segundo, depende de Jesús para mantenerte en sanidad divina. Lucas capítulo 4, versículo 38 al 40 dice: cuando Jesús salió de la sinagoga, se fue a casa de Simón, cuya suegra estaba enferma con una fiebre muy alta. Le pidieron a Jesús que le ayudara, así que se inclinó sobre ella y reprendió la fiebre, y la cual se le quitó. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todos los que padecían diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Quiero decirles que el COVID-19 viene del diablo. ¿Cuántos creen que el COVID-19 viene del diablo? Viene del diablo. Mire, versículo 41. Quiero que todos lo leamos allá en casa. Vamos todos. 1, 2 y 3. Además, ese es el mismo contexto de la sanidad de la fiebre, ¿no? Y que sanaba a muchos enfermos. Y el siguiente versículo dice: además de muchas personas salían, ¿qué? Demonios que gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era Cristo. De ahí viene la enfermedad. Ellos conocían a Jesús. La enfermedad proviene de un mundo espiritual. La enfermedad viene producida del mismo diablo y sus demonios. Por eso cuando la enfermedad trate de golpear su vida, su casa, usted tiene que reprenderla. La enfermedad tiene oídos. Jesús le habló a la fiebre. Parece algo loco, pero fue verdad, lo está escrito ahí. Y Jesús le dijo a la fiebre. ¿Qué entienden ustedes por Jesús le dijo a la fiebre? Jesús no le hablaba a la suegra de Pedro. Jesús le hablaba a la fiebre. O sea que la fiebre tenía oídos para escuchar. Fiebre, te ordeno que te vayas de esta mujer, te reprendo. Y eso es lo que debemos hacer en nuestras casas. ¿Cuántos han tenido COVID-19 psicológico? A ver, anoten ahí por favor en el chat. ¿Cuál es el COVID-19 psicológico? Dicen en las noticias que si le da carraspera es porque de pronto tiene COVID. Y a los 2 minutos comienza. Eso se llama COVID psicológico. Cualquier medio síntoma que tú tienes, estoy contagiado, Señor, perdóname, recíbeme en el cielo, por favor. Pero cuando esto pase, cuando vengan quizás síntomas parecidos a los que tú has escuchado, diga conmigo: no acepto eso en el nombre de Jesús, porque son pensamientos que el enemigo manda. Y te reprendo, pensamiento, en el nombre de Jesús. No te burlas de mí, te vas. Y ya le cortó de raíz eso. Gloria a Dios. También vamos a Jesús. También vemos, que Jesús sanó a todos los enfermos. A veces pensamos que Jesús solo sana a unos, sí, y a otros no. ¿Y por qué 90 pastores han muerto? Bueno, cada uno tiene que luchar con su propia fe. Por eso Jesús le dijo a Pedro: vas a ser zarandeado, pero he orado por ti. Y Pedro se puso con: ay, oró por mí para que no me zarandearan. No, para que no te falte la fe. La fe es un tema de cada uno. Gloria a Dios, sé que esos 90 pastores están en el cielo disfrutando del Rey de Reyes, Señor, y estoy muy feliz. Y todos es nuestro sueño mayor. ¿Para cuántos su sueño mayor es estar allí? Inclusive para un cristiano, cuando muere no es el final, es el comienzo. Oh, gloria a Dios. Pero yo creo que Jesús le está jalando las orejas allá en el cielo. ¿Qué hacen aquí? Ustedes todavía no era el tiempo. O por lo menos la Biblia dice, yo no sé, la Biblia dice que Él completará nuestros días. Y dice su palabra que 70 y los más robustos 80. Amén, gloria a Dios. Y los que no están bajo maldición, 120. Yo me apego a esa promesa. Amén. Oh, sí, 120 años. Ahora, no 120 años como viejito cascarrabiando. 120 años bien vividos. Amén. ¿Billy Graham de cuánto murió? 99. Completará nuestros días. Recibe esta palabra de parte de Dios. Tus días se completarán en Cristo. Amén. No morirás, sino que vivirás para contar las grandezas de Dios. Entonces todos
Los que reconocen la dependencia de Jesús son sanos por sus llagas, por sus heridas, son sanos y sus pecados son perdonados. Entonces, aprendamos de estas verdades y enseñémoselas a nuestros hijos. Note que los demonios conocían a Jesús. Dice, y él los reprendía para que no hablaran porque ellos lo conocían. O sea, si dependes de Jesús, si Jesús es el centro de tu casa, Satanás le da pavor, Satanás huye. Si dependes de Jesús, si en el centro de tu casa, en el centro de tu vida, en el centro de tus finanzas, en el centro de tu salud está Jesús, Satanás no podrá tocarte. Satanás es una cucaracha al lado de Jesús. Jesús ya lo venció, Jesús no lo va a vencer, Jesús ya lo venció. Cuando Satanás ve a Jesús sale despavorido. Pero somos nosotros con nuestra boca los que llamamos la enfermedad, los que llamamos la pobreza. La clave de mantenernos sanos, la clave de mantenernos prosperados es estar dependiendo de Jesús 100%. Pedro predicaba el evangelio de Jesús, pero era la sombra de Pedro que sanaba a los enfermos, pero era el paquete del evangelio lo que sanaba a los enfermos. Era la unción y el poder de Jesús lo que sanaba a los enfermos, lo que va a sanar tu casa en la parte financiera, ministerial, en la parte de salud. Se llama la presencia de Jesús. Amén. ¿Sabías que todos nosotros tenemos que aprender de todas las bondades del evangelio de Cristo? Porque aún se nos tienen que ser reveladas. Muchos cristianos desconocen las bondades del evangelio. ¿Sabes qué es lo que incluye en este paquete del evangelio? Mantente en gozo, en una vida abundante. Mantente en el evangelio, porque el paquete del evangelio, me regala piano por favor allá, gracias, el sonido, gracias. El paquete del evangelio trae libertad, trae vida eterna, eres libre del infierno, eres libre de la enfermedad, de la pobreza. Pero quiero decirte también, el evangelio de Jesús es el reino de Dios. Y el reino de Dios incluye la justicia, la paz y el gozo. Si estás viviendo opresión en tu casa, si estás viviendo una opresión quizás por los problemas o por las dificultades en tu vida, quiero decirte que Jesús es la solución. Él es la paz. Isaías 26:3, te regalo este texto, por si en tu casa el problema quizás no es de enfermedad o parte física o ni siquiera espiritual, porque aún tú oras en la mañana y en la noche y te conectas y todo, pero aún así el diablo se te está burlando en la casa y aún sientes opresión. Dice así, te lo regalo: al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Amén. Esa es la Nueva Versión Internacional. Pero la Reina Valera dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Confiamos en alguien que no solamente me salvó del infierno, confiamos en alguien que me da la paz las 24 horas del día. Amén. Que puedo seguir mi vida, que puedo hacer deporte, puedo cenar en mi casa, puedo ir a donde yo quiera. Yo no sé qué clase de fe tú tengas, pero la Biblia dice que si oramos a Dios sin dudar, todo lo que pidamos se dará. Marcos 11:24. Amén. Entonces, vive la vida, disfrútala, no te escondas, no te arrodilles ante nadie, no te aterrorices, no vivas por lo que otros dicen. No, es que hay que ponerse patas arriba, hay que ponerse 10 tapabocas en el día, hay que andar con, ya parecemos con atomizadores por todos lados echándonos a todo el mundo, y llega alguien y le hacemos toda una cirugía. O sea, va uno a la casa de alguien y ya resulta uno bañado de pies a cabeza. Bueno, hágalo si lo quiere seguir haciendo, pero quítele el miedo, quítele la dependencia a eso. Tú no eres protegido por eso, eres protegido por la sangre de Cristo. Y eres protegido porque Cristo está contigo. Amén. Y porque decidiste que Cristo Jesús era tu luz. Amén.
Y te regalo el último texto. Dice Primera de Tesalonicenses 5, 16, 23. Dice así: estad firmes, estad siempre gozosos. ¿Qué dice? ¿Estad qué? Siempre gozosos. Pasen los músicos, por favor. Estad siempre gozosos. ¿Qué dice? A ver, iglesia, allá en casa, ¿qué dice? Estad siempre gozosos. Por favor, coloque este texto en su casa, allá en la sala, en el comedor, en la pieza. Por favor, orad sin cesar. Amén. ¿Qué debemos hacer en este tiempo? Primero, estad siempre gozosos. ¿Y cómo es estar siempre gozosos? Aleluya. Estamos contentos. Cambiaré mis tristezas, cambiaré mis vergüenzas y los reemplazaré por el gozo del Señor. Amén. Está pelando la papa y sí, Señor, sí, Señor. Amén. Amén o no amén. Está trapeando, así sea, barriendo, trapeando o planchando, yo siempre te adoraré. Tremendo, ¿sí o no? Pero ¿qué dice el segundo? Orad sin cesar. O sea, no es un tiempo para dormir, es un tiempo para orar. Pero la tercera es muy bonita. Dad gracias a Dios en todo. Amén. A ver, ¿cuántos son capaces de decirle: Señor, gracias porque me diste de comer, gracias porque me diste me pude dormir, gracias porque tengo una cama donde acostarme, pero también gracias, Señor, porque esta deuda me está atacando mucho. Gracias porque me enfermé. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque están enfermos? ¿Y sabe por qué tiene que darle gracias a Dios? Porque esa enfermedad se va a ir pronto cuando tú le agradezcas a Dios aún por eso. Mire lo que le dijo Jesús a Pablo: bástate mi gracia. Aún en las cosas que no nos gustan, démosle gracias a Dios. Dice, dad gracias. Dice, dad gracias. Digan conmigo allá en casa: dad gracias a Dios en toda ocasión. ¿En qué? Toda ocasión. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahora miren, cuarto. ¿En cuál íbamos? 1, 2, 3, 4, 5. Dice: no apaguéis el espíritu. Amén. No apaguen esa pasión. No apaguen ese anhelo por tener de su presencia. No apaguen todo ese anhelo y ese deseo por estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. A ver, ¿cuántos pueden escribir en el chat? Señor, te anhelo, te deseo. Algún día quiero volver a estar reunido con mis hermanos y quiero alabarte y poder abrazarlos y poder. Esta iglesia se caracteriza por esto. ¿Usted lo sabía? Wow, el diablo nos quiso dar duro, la verdad. Porque aquí nos abrazamos. Aquí somos muy melosos porque la Biblia dice: amados los unos a los otros. Ahora no podemos, pero esto pasará. Amén. Diga conmigo: esto pasará. Pero no apaguemos el espíritu por eso. Abrace a su esposa y a sus hijos si puede. Texto: no, a ver, lo leen conmigo, están ahí en la pantalla. ¿Qué dice? No menospreciéis las profecías. Y otra vez con que Cristo viene pronto. Otra vez con que Cristo va a venir. Otra vez con el Apocalipsis. No las menosprecies, porque quizás Cristo venga y tú te quedes. Siguiente: examínalo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. En este momento no podemos ser incautos, necesitamos retener lo bueno y desechar lo malo. Y el mismo Dios de paso santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, te ha guardado irrepresiblemente para la venida del Señor Jesucristo. Amén. Tú que me escuchas en esta noche y solamente vienes por primera vez, te conectas o quieres oración, allí donde estás, quiero que repitas esta oración conmigo y digas: Señor Jesús, te pido perdón porque he luchado en mis fuerzas con esta enfermedad. He luchado en mis fuerzas con esta familia. He luchado en mis fuerzas con esto que me está pasando. Perdóname, Señor, de hoy en adelante decido depender de ti 100%. Y todo lo que tú me digas, esto lo haré. Perdona mis pecados. Me arrepiento y te acepto como mi Salvador y como mi Señor.
En el nombre de Jesús, amén y amén. Si hiciste esta oración, al final de este video saldrá un teléfono allí. Puedes llamarnos, inmediatamente nosotros te devolveremos la llamada. O puedes escribirnos por WhatsApp inmediatamente. Entonces nosotros estaremos también respondiéndote el mensaje. Te bendecimos, llamamos, declaramos bendición sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Y damos gracias a Dios por este tiempo. Damos gracias a Dios porque Dios está con nosotros y también está con ustedes allá en casa. Les amamos, les bendecimos. Nos vemos el domingo. Tenemos una reunión a las 10 de la mañana. También transmitimos. Todos los días estamos en oración. Quiero hacer una oración especial en esta transmisión por Sara González. Ella ha estado acá con nosotros durante muchos años y mañana tiene algo especial que Dios le va a responder a favor. Quiero que todos en su casa, por favor, oren conmigo. No sé si ella se encuentra acá. No está por acá, no. Ok, vamos a orar por ella. Cierre sus ojos allí donde está en casa. Señor, bendecimos la vida de Sara González Sastre en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú tienes planes grandes con ella y todas las respuestas serán favorables para ella. Lo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret. La bendecimos con toda bendición y declaramos que tu Espíritu Santo está con ella. Gracias, Señor, por todo lo que ella ha tenido que pasar, porque ha sido una experiencia favorable para su ministerio. Muchas personas llegarán a ella con la misma situación y ella podrá dar una palabra de esperanza en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, bendecimos esta mujer de Dios que ha estado con nosotros durante muchos años. Les bendecimos a todos, les amamos. Aquí nos despedimos todo aquí. Pongan la cámara aquí, estamos todos allí. Saluden allí, muchachos. Chao, chao, les amamos mucho. Les bendecimos. Bendiciones, chao, chao.